Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a la nueva emisión de M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, aquí Marianela Labate y Carlos Iakovich, como siempre, ubicando a nuestros oyentes ocasionales o que hace un ratito que no nos escuchan. M de Medianas, porque no es solamente por M de Marianela, muy merecidamente, sino porque las medianas son empresas bastante particulares dentro del universo PYME. Son repetimos, como el público se renueva. La sílaba olvidada. La sílaba olvidada de la sigla PYME. Sí, porque si no se te arma el trabalenguas, ¿viste? Se me arma el trabalenguas. En general, cuando se piensa en las pymes, se piensa en las pequeñas o en las microempresas. Las medianas, que en la Argentina arrancan más o menos en los 30 empleados y incluye hasta las que tienen más o menos 300, aunque es una categorización por ahí demasiado cuantitativa respecto de los empleados, enfrentan problemas y oportunidades bastante propias, y nos centramos en ellas siempre con el ánimo de justamente presentarle soluciones, presentarle panoramas, casos, consejos que puedan ser aplicables. Estamos lejos de hablar sobre el tratado comercial entre Corea del Sur y Japón, porque poco le podría servir a una mediana meterse en ese tema tan general, pero sí, si tiene que exportar por primera vez, o si tiene que abrir varias sucursales en el interior, o si tiene que formar un directorio. Exacto, ¿no? Cada una tiene sus particularidades, van desde empresas familiares, proveedoras de otras sí más grandes, pero ya que estamos en términos, como que a veces no tienen tanta prensa, no es que tienen mala prensa, ¿no? Exacto. Siempre nos vamos a los casos de ejemplo como las multis, o la micro y la pequeña, que recibe o más atención, o suena mejor también contar sobre ellas, otro tipo de acceso a crédito y otras facilidades, inclusive a veces desde los bancos también lo hemos visto. Y bueno, ponerlas en escena y en foco para que puedan seguir creciendo. Así es. Y pocas veces hemos tenido a alguien tan especializado y con tanto foco en las empresas medianas como Alejandro Bertin. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos, Marianela. Gracias por la invitación. Por favor, lujo. Al contrario. Alejandro Bertin tiene una larga trayectoria en el mundo empresarial. Ha sido gerente de diferentes empresas, es actualmente director, es consultor, y ya iremos conversando con él sobre otros perfiles de su carrera y de su colaboración con empresas pequeñas, pero en particular medianas. Así que muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Y como para romper un poco el cubito, digamos, contanos primero tu historia, aunque sea brevemente, respecto del acercamiento a las empresas pequeñas y medianas, y por qué te fuiste especializando o orientando a este tipo de empresas. Bueno, difícil, tratar de ser bien corto. Soy ingeniero agrónomo de profesión, nunca lo ejercí, o sea que digo, soy un agrónomo de mentira. Tengo agrónomos muy amigos de verdad, de esos que caminan el potrero y se levantan a la madrugada, etcétera. Te entiendo bien. Yo digo, siempre fui economista. Claro. No tuve no sé, o la oportunidad o la vida me llevó por otro lado. Claro. Las oportunidades se me fueron abriendo por otro camino, más en el área comercial, en el área empresarial. Pasé de ser independiente a empleado, de empleado a independiente, de independiente a dueño de empresa. Un recorrido vertiginoso, digamos,
siempre buscando atrás de las oportunidades. Soy un tipo muy inquieto. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en una empresa grande, ahí me formé, aprendí mucho de la estructura de las compañías grandes, la necesidad de tener orden, procesos, etcétera. ¿Qué empresa era? Era Canale. Canale, claro. Sí, la emblemática Canale, acá cerquita, Sí, digamos, tal de cual. alguna manera. Un edificio precioso. Siempre largaba un perfume irresistible. Durante 8 años viajando en tren y en colectivo desde Olivos al sur. hacia Barracas, Barracas. tal cual. La verdad que bueno, fue una época muy linda. Fue durante la gestión de Socma Alimentos, ¿no? la Claro. empresa del Grupo Macri, que en ese momento, en la década del 90, bueno, pasó a ser un holding de alimentos importante. Y ahí me formé en el área de marketing, en el área comercial, tuve la posibilidad de hacer una maestría. Y allá hacia fines del 2001, en plena crisis, cuando todo el mundo perdió el trabajo, yo cambié. Y me fui a una pyme. Ajá. Una pyme láctea de provincia de Buenos Aires, Lácteos Bacalín, más conocida por su marca comercial Claro. que por el nombre de la sociedad en sí misma, que es Ernesto Rodríguez e Hijo Sociedad Anónima. Yo trabajé muchos años con Ernesto Hijo, el continuador del papá, y ahí me metí mucho en el mundo pyme, en el mundo lácteo, en el cual continúo. Y la verdad que ahí tuve las posibilidades de aplicar mucho de lo que había aprendido en la grande y lo que había aprendido mientras estudié. Y empecé a aprender cuáles eran las carencias de las pymes, ¿no? A mí yo decía, bueno, yo soy el gerente general de Ernesto. Y en realidad hacía todo lo que a él no le gustaba. ¿Tá? Porque el tipo tenía una visión de negocio muy emprendedor, muy inteligente, pero le faltaba el orden. Claro. ¿No? Entonces, que las cuentas corrientes, que el stock, que los registros, que la contabilidad, que, bueno, en fin, las mermas industriales, etcétera, etcétera. A pesar que por lo que voy entendiendo vos trabajaste con el hijo, no con el fundador. No, el fundador no lo conocí, No lo porque él conociste. había fallecido antes Claro. de que yo ingresara a la compañía. Porque en general, te lo pregunto porque en general las segundas generaciones son un poco más cautas, digamos. En general, digo. Sí, en este caso fue una sucesión bastante particular porque ok. el padre funda la empresa con sus 2 hijos varones y dentro de los 2 hijos varones había uno que tenía mucho más impronta que el otro, que era Ernesto, con el que claro, yo Ernesto trabajé. Hijo, sí. Ernesto Hijo, ¿no? Un tipo de una personalidad muy fuerte, un gran trabajador, Ujú. muy intuitivo, ¿no? Yo decía, vos te vivís equivocando en el corto, pero no en el largo, ¿no? Entonces el tipo compraba una máquina, la tenía ahí tirada, y decía, ¿para qué gastaste guita en esto? ¿Viste? No, porque esto vamos a hacer tal y cual que otra cosa, llegaba. ¿viste? Y llegaba. 3, 4 años después, había una máquina, me acuerdo que la aprendamos, imagínate, crisis del 2002, 2003, la aprendamos, no sé, 40 veces. Esa máquina estaba dentro de un cajón. Y un día la instalamos, funcionó y nos dio muchas satisfacciones, ¿no? Mirá. Entonces, digo, se endeudó en un momento difícil y la usufructó en un Mucho tiempo momento después. muy adecuado, mucho tiempo después, ¿no? Y aparte, quizás siendo medio pionero en la adopción de esa tecnología en la Argentina. O sea, tipo que parecía que se equivocaba en el corto, pero no en el largo, No ¿no? en el largo. Era una cosa muy interesante, ¿no? Un personaje muy particular. Bueno, ahí me metí mucho en el mundo pyme. Ahí trabajé 9 años, muy lindos porque me tocó la reactivación de la Argentina después de la gran crisis. Claro. Y todo parecía fácil, ¿no? Todos los negocios parecían Todo fácil. iba para arriba. Se vendía, portábamos, qué sé yo, todo era una cosa muy, muy, digamos, de Optimista. mucha adrenalina, muy optimista, íbamos para adelante y demás. Pero bueno, después las cosas en las compañías empezaron a cambiar. Yo soy un tipo que no puedo trabajar en un lugar más de 7, 8 años, me empiezo a poner inquieto, siento que ya di todo y necesito nuevos desafíos. Y un día me senté con mi querido Ernesto, que yo le decía al gallego, y el gallego, ya está, hasta acá llegué, estás deprimido, tomate unas vacaciones. Y yo, no, ya no tengo más nada que hacer. Bueno, al final me fui. Y me fui al otro día, no sonaba el teléfono, no tenía un email, no tenía nada. Yo decía, ay, ¿qué hice? Por Dios, era la 3ª vez en mi vida que hacía lo mismo, con lo cual mi cuero ya estaba un poquitito curtido en ese sentido. Y 2 años después, o 1 año y medio después, empecé a trabajar para el principal accionista de Establecimiento San Ignacio, otra láctea, ya de un perfil bastante parecido a Bacalín en esa época. Con un dulce de leche muy impuesto, Sí, ¿no? De súper Un mucha dulce de calidad, leche sí. muy impuesto, de una marca muy tradicional, y 1 año y medio después terminé comprando la compañía con 2 socios. Mirá. Y bueno, y hasta acá estamos, ¿no? O sea, con esa aventura. En el derrotero real pasaste por
emprender, ser empleado, o sea, la clásica relación de dependencia. Sí, Y en eso, o sea, vivís todas las caras de la mediana o de la empresa. sí. Cuando hablaste recién de las carencias, llegaste a listar el orden. Sí. ¿Otra que las caracterice en su ADN? En su ADN aquí, a las pymes. Claro, a la mediana con las primeras carencias que te vienen así. Bueno, sí, los controles son unos, no llevar Sí. inventario, las cuentas corrientes generalmente Bien. no tenemos guita, ¿dónde está la plata? ¿Viste? Mirá, la cuenta corriente es un desorden. Claro. Ujú. Qué sé yo, la evolución de las ventas, por qué perdemos clientes, qué pasó, por qué cayeron las ventas. Bueno, todas esas cosas no se miran en las pymes, ¿no? Y cuanto Claro. más chiquita, más se ignoran esas cuestiones. Sí, sí. ¿no? Y cuanto más Entonces, grande, más difícil de gestionar. O de ordenar cuando no ordenaste a tiempo. cuando no ordenaste a tiempo es muy difícil ordenar, hay que implantar procesos que no forman parte de la cultura, con lo cual esos son procesos, no lo haces de un día para el otro, sino tenés que instalar el proceso y mostrar los resultados, pero eso Claro. tiene que haber indicadores que muestren la evolución, ¿no? Entonces, esas cosas generalmente se implementan más por necesidad que por vocación, Ujú. y cuando alguien marca el camino, ¿no? Porque a veces al empresario nadie le marca el camino, está sumergido en la trinchera y cada vez que saca la cabeza del casco de la trinchera le suma una bala por la oreja, con lo cual uno está mirándose mucho para adentro con lo que sabe hacer, Claro. no con lo que no sabe hacer, ¿no? Claro. Entonces, y tampoco a veces sabe que existen herramientas que podría utilizar y que no lo está haciendo, ¿no? El ignorarlo porque nadie se lo comunicó, no buscar la ayuda necesaria, se quedan ahí en el barro, ¿viste? Sin poder salir. Hay una cuestión que a mí me llamó la atención en una de tus recientes contribuciones en el LinkedIn, como LinkedIn. Pero acá le decimos LinkedIn. le gusta decir a Marianela, es que a pesar de tu condición de ingeniero agrónomo y haber empezado o haber trabajado mucho tiempo en marketing, en canales, y vos enumerás 5 cuestiones que tienen que ver con la problemática de las pequeñas y medianas, y los 2 primeros tienen que ver con cuestiones financieras, o por lo menos con confusiones financieras, que en general, para alguien con tu formación, que no es de contador ni que trabajó en finanzas, no pasa a un primer plano. Me gustaría comentarlas o pedirte que las comentes puntualmente lo que tiene que ver con esta cuestión del EBITDA versus el flujo de caja y tener las finanzas ordenadas. ¿A qué te referís con estas 2 cuestiones que parece como si estuvieras discutiendo con un dueño, por un lado, en lo de las finanzas ordenadas, y con la cuestión de la EBITDA, con el contador del dueño, digamos? Claro, bueno, el EBITDA básicamente es un indicador de la evolución de la compañía. Para el que no sabe lo que es, son las ganancias antes de intereses, amortizaciones e impuestos. Es la sigla EBITDA con B larga. En, sí. en inglés, digamos, bueno, Sí. Muchas cosas Las Sí. incorporamos así. las incorporamos de esa manera, y es un indicador económico. Claro, es un ¿no? indicador de balance. Es un indicador de balance, de evolución, ¿no? Después vienen otros indicadores asociados al mismo que también son muy relevantes, ¿no? Como el índice de cobertura, Claro. cuánto de los intereses que tengo, digamos, pendiente con el sistema, con quien sea, los cubro con el EBITDA, etcétera. Y la tesorería es el flujo de caja, cuánto tengo, ¿no? Claro. ¿Cuánto tengo en el bolsillo, por decirlo enfáticamente? Hoy el bolsillo es el banco, son las tenencias, lo que se puede hacer líquido rápidamente para afrontar los compromisos. Exacto, ¿no? y ahí ponerse la alerta específicamente sobre el capital de trabajo. Exactamente, Claro. ¿no? El capital de trabajo. Muchas veces el error que se comete en las pymes es cuando empezás a tener quizás una tesorería holgada, es restarle capital de trabajo para inversiones en activos fijos que no generan nuevos ingresos. Claro. ¿no? Entonces, y de repente, si no tengo guita, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está el dinero, Viti? No, lo fondeaste en tal cosa Claro. que no genera nada. O distribuiste el riesgo comprándote una propiedad, por ejemplo. Otros, Bastante típico es eso, ¿no? bastante típico, yo me compro un campito, me compro la casa acá, me compro la casa allá, sacás la plata de la compañía y la pones en estrés, ¿no? Y eso limita el crecimiento. Y Claro. eso, digamos, lo escuchaba una vez a
a Diego Fenoglio de Rapa Rapa Nui. Nui. Rapa Nui, Claro, sí. que él La decía... vieja Fenoglio de Bariloche. Que Exacto. La vieja Fenoglio... Acá tenemos una barilochense, así que no te, mirá. no te va a perder el rastro. Bueno, Tal después cual. vamos a hablar de Bariloche, ahí tengo Exacto. gente. Y él decía algo muy lindo que me gustó mucho en una entrevista que le hacían, que decía, yo todo lo que gano lo invierto en la empresa. Pero la única manera es seguir evolucionando. A Claro. diferencia, amigos míos, que todo lo que ganan lo sacan de la Lo sacan, empresa. Claro. ¿no? Y así están hoy con presencia en España, por ejemplo. En España... Con Franui, yo los he que visto fue en- como el gran, como el producto estrella que les abrió las puertas. Un gran terminar innovador. en Yo un digo, centro. ahí el tipo le agregó valor a algo que no tenía. Él cuenta que tenía esos frutos en la casa y un día vio que estaba en la fábrica, tenía chocolate, dijo, ¿por qué no? Mojar, hacer. Y bueno, y salió así real Sí. de tener la, Sí. la No materia. conozco el caso a fondo. Ustedes me imagino que sí, vos por barilochense Sí. más que nada y vos por conocer a él. Pero viene de una familia, digamos, seguramente segunda o tercera generación, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos la empresa la vendieron. Fenoglio como tal la vendieron. la compra Habana, Habana. en su momento. Habana empieza a fabricar, a utilizar esas instalaciones para hacer algunas cuestiones con el chocolate. Y algún miembro de la familia, y yo no sé cómo estaba constituida, Diego crea Rapa Nui, que Claro. es una Claro. cafetería con venta de chocolate, qué sé Porque yo. Fenoglio como marca era una marca muy masiva. Sí. Era como... Y además era la famosa casita que traían Sí. de viaje egresados Claro. de pero, esos pero chocolates. no necesariamente de calidad, era como muy masivo, como algo que uno venía con chocolates o del turista o de Fenoglio, digamos. ¿no? Sí, pero ahí están como más parejos. Más parejos. Quizás el que destacó en su momento por encima era Mamushka Mamushka, o algunos claro. otros más chicos, pero después Rapa Nui fue de los primeros en instalar el helado, que es lo que lo trae a Buenos Claro. Aires. Claro. Y a vos, Diego, te comentaba esto, digamos. No, yo escuché eso y me pareció muy parecido a lo que hacía Ernesto Rodríguez, el tipo, todo lo que ganaba lo ponía y su orgullo de decir, mirá este tanque, mirá este galpón que me costó tanto, mirá, viste, o sea, su orgullo estaba En las dentro cosas de- tangibles. en las digamos. cosas tangibles, en lo que le generaba valor agregado, en lo que yo me acuerdo una vuelta, había un equipo muy grande, se llama Evaporador, que es una parte de una planta de secado de leche en polvo, que entró y dijo, esto no me gusta cómo está, lo voy a azulejar todo. Y digo, pero casi vos estás loco, le vas a gastar guita en azulejar, ¿y quién lo va a ver yo? Me dice, bueno, listo, si lo querés azulejar, azulejalo. Y azulejó, no sé, eran no sé cuántos, 50 metros para arriba, de 4 paredes, todas azulejadas. era un ¿viste? señor No, azulejado, era una ¿no? cosa... Claro, claro. Una cosa importante, ¿viste? Yo Sí, decía, sí. pero esto no, tu empresa no vale más porque azulejes por ahí. Yo aprendí mucho de ese señor. Bueno, La hoy verdad las que- empresas también abren sus puertas y tienen recorridos. Lucianos tiene una que hay fila para sacar turno para ir a hacer la experiencia Ujú. del recorrido. Digo, Sí. hoy azulejar una máquina tendría sentido desde esa política Sí. de puertas abiertas, por ejemplo. Sí, En puede- ese momento era realmente una locura. Puede ser, pero él no lo ve así. Claro, él lo no ve era porque para- dice, esto tiene que estar prolijo, esto es una industria láctea, hay que mostrar Bueno, limpieza, salubridad, etcétera, y bueno, y así lo hizo. ¿no? Bueno, Yendo yo- al segundo punto, finanzas ordenadas. ¿Qué quiere decir finanzas ordenadas? Ya hablamos de flujo de caja versus EBITDA. ¿Qué es finanzas ordenadas? Bueno, para mí las finanzas ordenadas es tener las cuestiones contabilizadas en tiempo y forma. Es decir, ¿no? tener un sistema de información. Tener un sistema de información, control de inventarios, que es una palabra fácil de decir y yo diría casi milagrosa de ver que alguien lo cumpla, ¿no? Pero yo he visitado cientos de empresas y decís, che, ¿vos sabés lo que tenés acá? No tengo ni idea. Pero por ahí tenés mucha guita que Sí. no la estás viendo. Claro. Desorden, Sí, o mucha variedad después sin disponibilidad. mucha cosa obsoleta, no sabes lo que tenés ahí, ¿no? Y cuando llega el balance, el contador hace un sí, dibujo y y ya sale. está, ya de ahí sale y Acá es como hija de contadora, así que esas palabras es se han como manejado en mi claro, casa. es como ajustan la ganancia o la Sí. pérdida, que yo, pero sin saber exactamente qué capital Bien. inmovilizado tienen ahí, qué valor tiene de mercado y cómo lo pueden resolver, ¿no? O sea, yo he vivido muchas experiencias de compañías sobreestoqueadas innecesariamente con cuestiones obsoletas, ¿no? Después están las épocas. En épocas de inflación es bueno Claro, tener sí iba a decir. stocks, después Claro. ya vienen las tácticas, te diría, Claro, ¿no? Pero claro. digamos, eso va más allá del orden. La Pero- táctica la puedes llevar adelante cuando tenés orden. Claro, pero son tácticas complejas cuando el desorden está también en el contexto, porque vos puedes haber estoqueado una máquina a un valor y con nosotros atados al dólar y demás, rápidamente tenés un problema. Digo, la táctica hay que tener mucha cintura para moverse. Hay que y tener no mucha siempre ci- sucede en la mediana. No sucede. Por eso digo, es una carencia en general, que para mí hay que tenerla Sí. en cuenta, para mí es crítica.
digamos, y difícil de hacerlo entender, porque como no es fácil, a mí cuando me dicen, hacemos el stock y te cierra así, me cierra asiente, mentira, siempre, no, ya está listo, me está mintiendo, no lo hicieron nunca, ¿entendés? Es fácil. Yo me había robado una frase tuya que me parece que cierra esta etapa económica, financiera, que decía, no se trata de crecer más, sino mejor. Claro. Y eso creo que es orden y, iba a decir orden y progreso, pero bueno, digo, tener esa base sólida a una mediana con toda su complejidad, más entornos también complejos, me parece que le darían una base como para acomodarse un poco. Claro, hay un tema yo que lo aprendí también a fuego, es el canto de la sirena del volumen, ¿no? O sea, ir atrás del volumen Sí. como si fuera una solución. Tenés que tener escala, pero es mucho mejor la estrategia de decir, trato de agregar valor, Claro. ¿no? Trato de vender algo diferente. Y yo creo que ahí está la cuestión. Una vez me preguntaron a raíz de una gestión que yo comencé a hacer hace muchos años ante Secretaría de Agricultura para ver si podíamos obtener un sello de denominación de origen o identificación geográfica para el dulce de leche, y siempre hubo una oposición muy grande del Centro de Industria Lechera en este sentido. Pues ellos consideraban, como la Argentina se opone formalmente a las denominaciones de origen de los quesos europeos, se oponían a que la Argentina solicitara una denominación de origen para un producto lácteo, ok. ¿no? Entonces Claro, ahí claro. había una batalla que yo nunca la entendí muy bien. Y entonces alguien del Centro de Industria Lechera, en una mesa muy grande donde había mucha gente, me dijo, bueno, pero a ver, si vos lo obtenés, ¿vas a vender más? Dije, no. ¿Y entonces para qué lo querés? Para vender mejor, le digo. Claro, claro. Porque me lo están pidiendo. Yo tenía un cliente que me decía, che, Ale, está apareciendo dulce de leche de otras partes del mundo con aceite de soja, productos inmundos. Me dice, y yo trabajaba para una gran cadena de supermercado canadiense que me dice, me traen productos muy baratos. Yo Claro. tengo que defender por qué te compro a Tal vos. cual. Me dice, Claro. si vos me traes algo que me dice, mira, esto tiene dominación de origen, esto es auténtico. Claro, es se un le da aval, original. es una insignia. Es un aval. Bueno, no lo logré nunca, una de mis tantas batallas perdidas, pero vuelvo al concepto de vender mejor más que vender volumen, ¿no? Completamente. Siguiendo con tu recorrido, exportar algo, no mucho, pero exportar algo. Ese es como tu tercer mandamiento sería. Sí, bueno, yo soy un exportador vocacional, ¿no? De hecho, uno de mis primeros trabajos fue, estuve como agente de compras de una empresa europea que importaba frutas y hortalizas. Yo hacía la gestión de compras en Argentina. Década del 90, había empresas que hoy no existen más, estaba Pindapoy, Gasparri, Moño Azul en manzana, ajo, uva de mesa, etcétera, 10 meses del año de los 12 con algo viajando, y yo vivía de eso y pensé que iba a vivir toda mi vida de eso. Y allá por el 93 ya la convertibilidad empieza a tener su efecto sobre el sector y la Argentina pasó a estar cara. De hecho, todas las empresas que mencioné y de las que no me acuerdo el nombre ahora, hoy no existe ninguna más, o Claro. por lo menos no existe de los mismos propietarios. En esa década se fundieron muchas empresas del sector, desaparecieron directamente. Empresas tradicionales, Sí, con sí, 60, empresas de- 70, 80 años en Sí, el sí. mercado. Con lo cual ahí yo tuve que pegar un giro muy fuerte en mi vida y con esos antecedentes salí a buscar trabajo. Y tuve casi todo el año 93 tratando de conseguir trabajo hasta que pude entrar en Canales, Canales. del grupo Macri, que paradójicamente me ayudó toda mi experiencia, porque estaban buscando un tipo que supiera de ese sector, Claro. y hasta ese momento había tenido 4 o 5 entrevistas que me decían, no, estamos buscando un financiero, estamos buscando un especialista en marketing. Tu experiencia, la verdad que no sé a quién le sirve, ¿no? Era básicamente eso lo que me decían, ¿no? Gran motor para un tipo como yo para seguir insistiendo. Mira, la exportación, Bacalín empezó a exportar con mi gestión. Cuando entré en San Ignacio ya exportaba, ya era una marca que estaba en el mercado internacional de manera intermitente, no tenían una cultura de buen servicio para el exterior. Primero estaba el mercado interno y después estaba el comercio exterior. Con lo cual los clientes de afuera se terminaban cansando diciendo no me entregas a tiempo, si no me entregas en tiempo y forma, qué sé yo. Yo con mucho esfuerzo, que también era un tema muy cultural, invertí eso y dije prioridad exportación. Primero el orden, Sí. partamos de la base. Primero el orden. Segundo, prioridad exportación. Tercero, prioridad mercado interno. Pero
analicemos cosa por cosa, ¿no? Digo, pongo como un ejemplo, llegaba y decía, entró un pedido de algún cliente alfajorero, entró un pedido de fulano, lo tenemos que entregar dentro de 2 días. ¿Por qué dentro de 2 días? Porque me lo pidió dentro de 2 días. Le digo, ¿por qué no llamas? Y preguntás si no es lo mismo entregarlo los primeros días de la semana que viene. No, me van a decir que no. Llamá y preguntá. Che, ¿lo puedo entregar el primer día de la semana que viene? Sin problema. Le digo, ¿viste que no hay que alterar nada? O sea, salíamos corriendo ante eso era una falta de plan. Entonces me decía, esta empresa no se puede planificar. ¿Cómo que no se puede planificar? Es cuestión de interactuar con los clientes y satisfacer necesidades. Claro. Bueno, eso se terminó ordenando, la exportación pasó a ser una prioridad. En poco tiempo San Ignacio pasó a ser el principal exportador de dulce de leche argentina, enviando a más de 15 países. Y acá viene un poco lo que vos me decías, un poco, mucho. Bueno, hay mercados que nos compran contenedor o camión cerrado y hay mercados que nos compran 3 palés por año. Claro. A los dos, los atendemos por igual. Bien. Claro. Porque creemos que la conquista de los mercados, bueno, a veces con los recursos que puede tener una pyme, es tratando de encontrar un socio en el mercado de destino que le guste y apoye el producto, ¿no? Es un poco la... Indistintamente del volumen. Porque volvemos a esto que decías, ¿no? De mejor antes que cantidad. Claro. Calidad por sobre calidad. Y hay un tema que para mí es clave, que es que en la medida que vos te metés en el mundo de la exportación, tenés la necesidad de profesionalizar tu estructura, determinados sectores de tu estructura. Tenés que tener un tipo de comercio exterior, tenés que tener la gente de calidad y desarrollo adecuada para poder cumplimentar todas las normas que te exigen o el país de destino y o más el cliente. A veces el país de destino te dice, yo quiero que el certificado diga que viene de un país libre de aftosa con vacunación. Y el cliente te dice, yo quiero que vos tengas la ISO no sé cuánto. Claro. ¿No? Entonces vos tenés que cumplimentar 2 cosas. Y al país de destino no le interesa si tenés la ISO. Y al otro no le interesa si tenés la libre de aftosa con vacunación, ¿no? Sí, Bueno, claro. entonces, y las normas son dinámicas, se actualizan permanentemente, cada vez son más exigentes, y hay países que antes no exigían nada y de repente empiezan a exigir. Sí, sí, está claro. Entonces, y no todas las exigencias son iguales. Y para eso necesitas gente formada, actualizada y profesional. Está clarísimo. Hacemos una pequeña pausa. Estamos conversando con Alejandro Bertin, que es consultor y empresario él mismo. Pero, Marianela, llegó el momento de Así mencionar a nuestros acompañamientos. ¿Cómo no? Vamos a decir que a todas las empresas que nos escuchan que pueden potenciar sus equipos junto al CUI, Centro Universitario de Idiomas, una institución de alto impacto académico. Cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También ofrece programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Así es. Y si quieren obtener más información, lo pueden hacer en cuicorporate.com, que recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Lo que siempre rescato viniendo del mundo universitario y de formación es que otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Y hoy me toca una novedad, Así es. que si se acercan de parte del programa, tienen un 10% en los planes para empresas y formar a sus colaboradores. Así es, así que es un descuento adicional que se agrega Exacto. por mencionar a M de Medianas. Y también vamos a mencionar a nuestro otro acompañamiento, que es WeCare, Así es. para que el adulto mayor siga disfrutando de este nuevo camino. Son residencias de lujo, las de WeCare, para personas mayores, justamente. Así es, y lo interesante es que el foco está centrado en el cuidado de las personas, en sus preferencias y siempre rodeados de alta calidad humana en un espacio de lujo y de alta jerarquía. Así es, y me consta que el edificio de WeCare es de altísimo nivel. Bien, Alejandro Bertin, volviendo al tema de la exportación, tu insistencia tiene que ver también con este parámetro que establece la exportación respecto del comportamiento interno de la empresa. Pero ¿cuánto puede incidir esta fracción que se exporta en la rentabilidad general o cómo ir midiendo ambas cuestiones? Es decir, que sirva como parámetro de calidad y de profesionalización y de integración en la rentabilidad de la empresa. Cómo ir jugando las cartas para ambos planos, digamos.
Son directamente sinérgicas, Ujú. ¿no? O sea, el tener procesos y controles de exigencia internacional nos obliga a ser mejores para nuestros consumidores del mercado interno, ¿no? Entonces, son sinérgicas directamente, ¿no? Pareciera que cumplir normas y llevar registros de trazabilidad y controles de las materias primas y controles de proveedores y bueno, y todas las cuestiones que implican estas cosas son sobrecostos. Que en el corto plazo por ahí pegan un poco, ¿no? O sea, cuando te lo plantean, dice, ¿esto quién lo va a pagar? Esto es carísimo, esto es una... ¿Qué? Tengo que contratar un tipo que gana tanto y bueno, y vienen todos esos cuestionamientos. Yo creo que no estoy seguro, es por ignorancia del resultado final, Bien. ¿no? Entonces a mí me ha tocado tratar con empresarios que me dicen, no, yo eso qué lo voy a hacer, que voy a ir a auditar a mi proveedor, si lo conozco hace 40 años, ¿no? Como si eso fuera símbolo de que el proveedor trabaja bien, ¿no? Serán amigos, qué sé yo, pero digamos, después tiene conocimiento de lo que necesitas en función de lo que te exigen, Claro. ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahí la mediana tiene mucho por abrir la cabeza, en la medida que no haya clientes locales que se lo exijan, nadie lo va a hacer. Y en la medida que asomás la cabeza para participar del mercado global, empiezan a aparecer esas exigencias que inicialmente parecen como inalcanzables. Pero como todo, son procesos de formación y adecuación. Ayer leía también en LinkedIn de otro colega, no mío, tuyo, digo, por la parte de la consultoría y demás, que decía el cuello de botella del número 1. Vos te ponemos el sombrero no ahora de como empresario, sino de cuando haces esas consultorías o estás en los directorios. ¿Cómo se hace para mover al número 1, no de su lugar, digo, desalmidonarlo? Recién decías, bueno, quizás son amigos. Bueno, ¿cómo le haces profesionalizar un vínculo que no esté la amistad, pero sí hay que controlar? ¿Qué pasa con ese número 1 aferrado? Sí, yo diría, no todos los casos son iguales. Ujú. Tenés los intransigentes, que te diría casi imposible, que ven todo que no se puede. El no está primero que escuchar. Y después está el otro que escucha y quiere aprender y entiende, ¿no? Primero podés encontrar un no, después podés encontrar un contame un poquito más, y ahí ya abriste la puerta para empezar a generar el cambio. Lo cierto es que si el número 1 no compra, los cambios no se generan, por más que el número 1 diga, bueno, avanza, hacelo, a ver qué pasa. No funciona. No pasa. No funciona porque te lo boicotea él mismo. Ujú. Si él no termina de entender para qué es y no lo compra, no funciona. Entonces, ahí es muy importante el rol del número 1 o de los accionistas. Y bueno, la verdad que ahí el consultor o el director, o no importa cuál sea el rol, va a depender mucho de la ascendencia que tenga sobre los tomadores de decisiones, ¿no? Bueno, vos hace un ratito en off nos contabas el tema de que estabas muy contento, por ejemplo, con talleres. Digo, ¿de qué otras herramientas dispone alguien que es el tomador de decisiones de una mediana? ¿A qué organizaciones se puede acercar? ¿Qué le recomendás? Porque a veces es cuestión de que alguien no sé si la palabra te ilumine, pero te cuente, che, ¿sabés que existe tal cosa? Más allá de que vos estés como consultor mano a mano con él, cuando él lo ve de terceros, también funciona como validación. Bueno, un camino es contar con un directorio, ¿no? Que parece como súper formal. Yo ahí, un poco lo que te contaba María Elena, yo formo parte del Instituto para la Gobernanza Empresarial y Pública. Bien. Bien. Es un instituto de formación. Ahí, bueno, hay cursos para ser directores certificados, para empresas de capital abierto, hay talleres de empresas familiares, hay cursos, o sea, hay una diplomatura para ser director de empresas familiares. Es un instituto que abarca muy bien todas las áreas. Es el primero, es la única institución relacionada con otras instituciones del mundo en la misma materia. Después que ellos salieron otras universidades a dar cuestiones parecidas, pero el IGEP es la empresa madre en la Argentina. Si alguien me pregunta a mí, yo creo que es una gran herramienta para una mediana Bien. tener un directorio profesional,
Porque generalmente los directorios son por la galería, una cuestión formal, para Claro. los libros, para firmar las cuestiones. Es el qué sé yo. contador, a lo sumo. El contador, el cuñado. gerente general, Sí. mi mujer, mi cuñado, que no participan, firman cualquier cosa, y la verdad que a una determinada dimensión de empresa y a determinada complejidad, el número uno necesita con quién debatir los temas. Ujú. ¿No? Muchas veces uno habla de directorio, parece una cosa súper formal, pero Claro. a veces es sentarse a tomar un mate cada tanto con alguien con el que vos puedas compartir tus decisiones, porque la soledad del número uno es enorme. Claro. Ujú. Es enorme, es una soledad y de una tensión gigante, y poder compartir eso y escuchar ideas, obviamente tenés que tener la cabeza abierta, tenés que Sin estar dudas. dispuesto Claro. a eso, a debatir, a disentir. Yo digo, si yo tengo alrededor mío toda gente que me dice que tengo razón, alguno está sobrando. Sí, estudiario de Irigoyen. No sirve, o sea, Ujú. que venga tipo y te diga, no, estás equivocado, está bueno. Y no hay que enojarse por eso. Entonces, el directorio es un camino, puede ser formal, puede ser informal, puede ser digamos, un cuerpo consultor, Ujú. si no los querés involucrar, o el que te asesora no quiere involucrarse en temas Claro, legales. no quiere porque estar en la el línea, digamos, claro, en la claro. línea, porque el director, bueno, tiene sus responsabilidades de la ley. No importa el formato, Sí. ¿no? Un poco el criterio es empezar a entender que un cuerpo colegiado, como es un directorio, con distintas miradas y distintas especialidades formando ese directorio, es de suma utilidad. Y esto puede convivir, por ejemplo, con los grupos. Viste que están bastante difundidos los grupos de empresarios tipo Vistage que encuentran a pares de diferentes sectores y forman grupos también de Sí. interacción. Una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que no, yo formé parte de los grupos Vistas unos años. ¿Como empresario o como...? Como empresario, sí, sí, Ok. como empresario. Bueno, lo disfruté mucho, de hecho sigo teniendo vínculo con el grupo. Pero para mí que es como que tuvo un límite, ¿no? Ujú. O sea, digo, hasta acá llegué, ya esto no me aporta mucho más, y lo dejé. Y es bien distinto de la función del director. Es muy digamos. distinto, Claro. digamos, o sea, si bien ellos en vistas te dicen, bueno, acá tenés un directorio de 12, de 10, de 8, no importa de cuánto sea el grupo, y lo cual es bastante cierto, porque todos tienen miradas distintas, pues vienen de sectores distintos. Claro. No sé si ustedes saben cómo se forman los grupos, pero no puede Sí. haber ni proveedores, ni clientes, ni gente del mismo sector, Y etcétera. además suele haber cosas intergeneracionales también. Hay temas- Buscan la diversidad. ¿no? Buscan mucho la diversidad, eso es muy interesante, pero en mi caso el modelo se agotó cuando mi problemática excedía la experiencia de los otros. Entonces Claro. yo no estaba recibiendo algo que me dijera, bueno, che, tengo este lío, alguno que le haya pasado, que me diga qué hizo, que me demuestre un camino con algo Además de vos no luz, podías elegir a los miembros, obviamente. No, no, Te no. te venía dado. No, digamos. no, Claro. no. Y fue muy útil, digamos, fue un proceso muy útil. Y el tema que tiene el directorio cuando no es formal es que, bueno, si no te gusta, podés buscar otro. Claro. Cuando es formal, hay un mandato que dura una determinada cantidad de cual. tiempo, según el estatuto, lo que sé yo. Bueno, te lo tenés que seleccionar muy bien para no equivocarte, ¿no? Pero si usted me pregunta para un MDAN si lo recomiendo, lo súper recomiendo. Y que no, al menos tiene que haber una persona que no esté en la línea Claro. en esas reuniones. Es decir, el de formar, insisto con el directorio porque no es un tema que No lo hemos abordado. hayamos abordado en mucho, detalle. pero podría haber gente de la línea también en el directorio. Por supuesto. Que entra a la reunión de directorio y se saca el sombrero de gerente de logística y entra como director, digamos. Sí, Ok. sí, podría, claro. Y pueden participar también reportando Claro. al directorio. Che, bueno, mira la venta, sí, asá, pasó esto, la logística, me pasó aquello, y participar de la dinámica, salvo que haya cuestiones obviamente que pueden afectar a la línea, ¿no? Que sí, bueno, esto hay que, no sé, tenemos un problema en particular que no queremos que la gente se entere porque Claro. puede hacer mal a la dinámica de la empresa. Bueno, ahí te encerrás Te vuelves un poquito más hermético, aunque Sí. sea hasta que se resuelva ese conflicto Sí. o el problema que Sí. sea. Bien. Sí. Respecto te saco ahora de la gestión y te llevo parece esto como una especie de vengo con un peine y además Sí, tengo sí, sí. Pero hay en el sector de alimentos hay digamos dentro de la relativa tradición que se maneja respecto de hay varias movidas en los últimos tiempos que han cambiado las reglas del juego.
Una que ya es de largo aliento, que es la enorme diversidad que ha aparecido en el sector. A ver, comparando con 30 años atrás, uno iba a comprar galletitas, iba a comprar golosinas y había en cada categoría 3 ofertas, digamos. Ahora la góndola, digamos, no es que se ha multiplicado, sino que que ha explotado y uno ya realmente no sabe qué elegir porque la confusión y la oferta y la diversidad es tan grande que... Pero junto con esto ha aparecido la corriente cultural, se podría decir, de la buena alimentación y de las restricciones alimentarias, ¿no? Entonces, ¿cómo esto juega en el campo que vos también conocés, que es el de los alimentos, y qué implica desde la gestión? Ahora sí te llevo nuevamente a la gestión, para poder adaptarse a semejantes cambios todo el tiempo en la oferta tan diversa y en las restricciones o en la búsqueda muy particular que tienen los consumidores, más, por ejemplo, en el caso de los octógonos, que también es una variable que ha venido a alimentar la complejidad, digamos, ¿no? Bueno, en el mundo de hoy del alimento hay mucha confusión, claramente, digamos, los mensajes son contradictorios, te llevan a comer alimentos que son todos productos químicos mezclados con sabor a, y me tenés que convencer que eso es más sano que comer el producto original de origen que comimos toda la vida y que nos daba nuestra abuela. O sea, hay cosas que cuestan, son modas, ¿no? A mí lo de los octógonos me parece un espanto, sinceramente, porque hoy todos tienen octógono, o sea, con lo cual vas a seguir comprando la misma marca de siempre. Yo esto lo validé en Chile. En Chile arrancó con los octógonos mucho antes que nosotros, con niveles de exigencia distintos, ¿no? Acá los parámetros son muy bajos, vos le pones una pizca de sal y ya tiene que decir contiene sodio, contiene sal, lo que fuera. Y en Chile me acuerdo que me dijeron, mirá, de entrada sí hubo un cambio. Y después la gente volvió a comprar la marca de siempre, porque te confunde. No, digamos, y la persona no entiende del todo cómo viene el octógono. Hace muy poquito se debatía eran nutricionistas y personas que saben del tema, que es en relación con las proporciones, que no necesariamente esos octógonos hablan de lo maligno del producto, se generó como algo muy raro, que si tiene octógonos no puede tener personajes animados, porque etcétera, como que se pusieron muchas cosas en juego muy mezcladas. Sí. Y el usuario no se volvió necesariamente más inteligente el consumidor para comprar. Y además no puede ser especialista de todo. Voy a comprar un zapato y decimos si el zapato del cuero es bueno o es malo, si el alimento es bueno o es malo. Yo personalmente tengo una posición no muy quizás agradable para la audiencia, pero yo creo que el octógono es casi como una cuestión ideológica, confusa, que muestra a la industria como envenenadores seriales de la comunidad, y la verdad que eso no es así, ¿no? La industria en general es muy responsable con todas las cosas que hace, el consumidor elige qué es lo que come, y lamentablemente los consumidores no podemos tener conocimientos cabales de todo lo que comemos y de todo lo que hacemos, pues tenemos que ser especialistas de todo, eso es imposible, pero mi experiencia es que una industria alimenticia bien hecha, bien formada, tiene los controles necesarios para ofrecer productos seguros. Digamos, para poner un producto en el mercado tenés que registrarlo, tenés que aprobar, pruebas de laboratorio, esto, lo otro, cumplir con un código alimentario. Parece que eso es suficiente, debiera ser suficiente para que el consumidor sepa que está comiendo un producto seguro. Ahora después yo te digo, comer azúcar es malo, o comer cosas con azúcar es malo. Bueno, ¿cuánto? Decime la porción diaria, cantidad, ¿viste? Sí. Porque vos me podés dar, no sé, un paquete de alfajores de 2 y me como los 12 por día, obviamente me va a hacer mal. O el dulce de leche, me como una cucharada cada tanto, o qué sé yo, no me pasa nada. Bueno, un pan con un poco de dulce de leche, no me va. Ahora, si me como medio pote por día, entonces distorsiona todo eso, ¿no? Genera temor. Para mí, obviamente, como muchas cosas que se legislan en la Argentina, se hace sin un conocimiento, se hace con una intencionalidad. La verdad que acá no puedo ser neutro en mi comentario, ¿no? Yo creo que es un espanto lo que se hizo, ¿no? Como la ley de góndolas en su momento. ¿Viste? Que una cosa no tenía nada que ver con nada, por eso fracasó también. Y sobre la competencia, que también genera confusión, y esto de las góndolas explotadas de variedad, ¿dónde crees hoy que hay atributos diferenciadores
en la industria láctea o en la que te compete a vos? Mira, la verdad que todas las industrias cada vez están yendo, todas las propuestas están yendo cada vez más a las, si querés, a las propuestas más sanas, ¿no? Bien. Hoy te encontrás Ok. con un montón de cosas que tienen omega 3. Ujú. No sé cuánta gente sabe lo que es el omega 3. ¿O para qué sirve? ¿Para qué sirve? Vas y compras una galleta, tiene omega 3, qué bueno, ¿viste? Y lo compras. Todos estamos tendiendo, de alguna manera, siguiendo esta ola, que al final no sé si como una galletita con omega 3, cuánto me baja el colesterol o cómo me afecta en el organismo. Y bueno, ante esta competencia, claramente para el consumidor es difícil de elegir y ahí está en la responsabilidad de la marca de ver cómo segmenta dentro del consumidor o dentro de la cabeza del consumidor su propuesta, ¿no? Y Hoy hay un torbellino de ofertas y hay que ver dónde te colocas. Bien. Sí. Y salvando lo saludable o natural o el término que le quepa a esa opción, ¿están innovando en algún producto en particular? Ahí sí ya te pongo de vuelta como dueño y junto a tus socios de San Ignacio. Sí, tenemos varias cosas en las que estamos trabajando, ampliando línea, Bien. con mucha dificultad. No te vamos a pedir el spoiler, pero para saber, porque siempre Sí. tratamos el tema de innovación en el programa. Sí, digamos, ahora, por ejemplo, acabamos de lanzar un queso crema sin lactosa, Mira. ¿no? Entonces hay mucha gente intolerante a la Sí, tal cual. lactosa. Un poco vamos por ese camino en varias líneas. Una dificultad que tiene una mediana como la nuestra es la falta de capital de trabajo para el lanzamiento de un producto nuevo y la falta de posibilidad de acceder a crédito de inversión productiva para ampliar las líneas y poder ser mucho más dinámico con las propuestas nuevas, ¿no? Entonces, eso no es de ahora, esto es de siempre, ¿no? O sea, por una razón o por otra no podés acceder al crédito, incluso cuando el proyecto es exclusivamente de exportación. Incluso, ¿no? Entonces, eso frustra mucho, genera mucho desencanto, pues te inhibe el desarrollo y el crecimiento. Pero sí, siempre estamos pensando en hacer cosas lindas, cosas nuevas, aunque por ahí no la pegues, por decirlo de alguna manera, no sea un producto que huele, bueno, siempre de eso deja aprendizajes en organización, ¿no? Sin duda. Esto que estás diciendo nos lleva al Monapyme o Monapi, Monapi. que vos sos integrante. ¿Qué es el Movimiento Nacional Pyme, no? Sí. ¿En qué consiste? Bien, el Movimiento Nacional Pyme es un movimiento que nace en pandemia, fue muy divertido porque empezamos por virtualmente y nos conocimos como 7 meses después de manera Personas. presencial y de hecho empezamos a hacer reuniones con políticos, todos virtuales y nosotros de un lado, digamos, que nos conocíamos las caras y del otro hablando con alguien que también le conocíamos la cara. Mira, todo esto nace de una idea. Nosotros tenemos el presidente del Monapis, Alejandro Vestani, yo diría que es el mentor de esto, claramente, que él hizo un trabajo con una fundación donde de alguna manera pone sobre la mesa la importancia de las pymes para lo que es el valor agregado a la Argentina, para el PBI. Entonces, cuando vos ves que las pymes representan el 42% del PBI, que el Estado representa el 45% y que las grandes empresas representan el 13%, la primera pregunta que yo hago es en las mesas de discusión de las políticas nacionales, ¿dónde están las pymes? Segundo, esto es desde el agregado de valor a la economía, desde la generación de trabajo, 3.900.000 en el Estado, estos son datos del 2019, ¿no? Que fue en el momento que se hizo el trabajo. 3.600.000, 3.900.000 el Estado, 3 millones las grandes compañías, 3 millones las pymes, más 3 millones informales. ¿No? Entonces, 4 millones informales, perdón. Entonces, ¿quiénes son los generadores de empleo en la Argentina? Las pymes. ¿Dónde están en la agenda pública las pymes? En ningún lado. Y ahora vamos a ver algo peor. ¿Con qué financiamiento? Que esto yo lo mencionaba hace un minuto, las dificultades de acceder. El Estado, 180.000 millones de 400.000 millones de dólares que eran en el 2019, representaba un PBI, ese 45% de 180.000 millones. Las grandes compañías, con el 13% del PBI, representan 50.000 millones. Claro. ¿No? Y las pymes, con
con El 42% representan, todos son números redondos, Sí, por sí, favor, claro. no son 170.000 millones. Es decir, menos del 30%. O menos del, Entonces, más- ¿con qué financiamiento? Claro. Entonces, si el Estado debe 400.000 millones, olvídate, por cada medio dólar que genera o peso que genera, debe uno, o sea, no puede pagar nunca. Las grandes empresas, con 25.000 millones de deuda, o decir, le pongo un dólar, un peso, generan dos porque generan un PBI de 50.000 millones. Las pymes. ¿Cuál es el endeudamiento de las pymes en el sector financiero, la bolsa, venta de cheque y toda la zaraza? Eran 6.500 millones de dólares. Claro, es ridículo, claro. Entonces, por cada dólar que vos ponías en una pyme, generaba 25. Claro. Un apalancamiento de 25 pesos. Si querés, por cada peso, dólar que vendías, tenías un financiamiento de 4 centavos. Sí, Bueno, es un problema crónico en la Argentina. sí, realmente no nos queda demasiado tiempo, pero lo has contado muy gráficamente y calculo que esto va a dejar pensando a más de uno cuando nos esté escuchando sobre la importancia de apalancar a las pymes y de mirar estos grandes números para justamente darle más recursos, ¿no? Sin ninguna duda, no están en la agenda pública, de hecho, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en ninguno, potenciar este universo, ¿no? Incluso, digamos, la Argentina es uno de los países con que menos crédito la gente toma y las empresas toman, casi del mundo, te diría, ¿no? Habría que diseñar un sistema que pueda evaluar las pymes de otra manera. Correcto. ¿Tá? Un nuevo scoring para el ecosistema de las pymes. Un scoring para el ecosistema de las pymes, correcto. Bien. Bien, Alejandro Bertin, muchas gracias por haber venido hoy a M de Medianas. A ustedes, muchas gracias. Y Marianela, el próximo miércoles. Así es, yo ausente con aviso Ausente esta con vez, aviso, pero tiene como que- siempre, el próximo miércoles por FM Amadeus. Así es. Y muchas gracias a Ricardo Pinheiro, nuestro operador, por haber estado siempre ahí permitiéndonos salir con claridad. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.